Arratsaldeon, buenas tardes. Idezkerdan hori, etortxagatik. Antes de empezar vamos a hacer un repaso al tablón de anuncios, de ver qué cosas tenemos pendientes por ahí. La primera es jueves, día 22, el próximo jueves. No es un acto organizado por el Ateneo, pero es de las cosas que hace el Ateneo que le encaja. Fermín Pérez Nievas presenta su libro En la cuneta de la historia, la asombrosa vida del coronel Crispulo Moracho Arregui, un tudelano del que supimos, yo por lo menos supe, hace 8 años casi, cuando se hizo aquella exposición y aquel ciclo de conferencias sobre material que había en el archivo municipal, sobre el comienzo de la guerra civil y demás. El segundo tema es hacer un llamamiento a la solidaridad por parte de la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara, que este año pues, no han podido cubrir todas las plazas para poder acoger a todos los niños, se les han quedado 21, y entonces pues, van a intentar hacer una captación de fondos para que todos puedan venir. Entonces, quien puede y quien esté interesado, pues en la tienda de Comercio Justo sobre todo, pues ahí pueden hacer aportaciones, incluso les facilitarían pues, un número de cuenta por el cual pues, obtendrían una desgravación fiscal, pues la declaración de la renta. Y la tercera del tablón de anuncios, ya van para 4 años que empezamos con el proyecto del Ateneo, hicimos 2 actos fundamentalmente, luego vino la pandemia, hemos seguido haciendo actos de este tipo, pero la realidad es que el Ateneo como tal no lo hemos consolidado. Entonces, una vez que se pase pues, todo este tema de elecciones y todo este tema de movidas, la intención es consolidar y ver y hacer socios y que el Ateneo tenga una realidad, además pues, de charlas, de conferencias, pues que el Ateneo sea un sitio pues, de debate, de estudio, de discusión, de contraste de pareceres, de gente que tiene visiones de las cosas distintas y demás. Entonces, en el otoño pues, os invitaremos y os animaremos a que os apuntéis. El acto de esta tarde pues, es la presentación, vamos a hablar no sí de este libro, pero vamos a hablar de los hechos que aquí se narran. Entonces, bueno, para empezar quiero decir que cuando este acto todavía no haya concluido, se cumplirán 85 años y 23 días de la fuga de Ezkaba, que tuvo lugar el domingo 22 de mayo de 1938, con lo cual, a la hora que nos vayamos, pues después de eso, habrá gente que ya no estará saliendo, pero se estará moviendo y se estará enterando de lo que va a pasar. Contamos con la presencia de Fermín Esqueta Llave, autor Los Fugados del Fuerte de Ezkaba. Esta que nos presenta es la 4ª edición, la primera es de mayo del 2013 y luego hay otra en marzo del 17, en abril del 18, esta es de mayo del año pasado y yo creo que no se puede desconectar porque cada vez tiene más información y tiene más cantidad de cosas, afortunadamente para todos, que necesita contar y que puede contar. Sobre él, yo he estado mirando en su libro no dice nada sobre él mismo, normalmente en un libro en la contraportada o en las pestañas encuentras alguna pista, pero en realidad si en la contraportada algo dice por qué hace esto. Y ahí, pues cuando lo veáis, hay 3 breves párrafos en los que 3 párrafos en cada uno hay la misma palabra y en las 3 aparece la palabra curiosidad. Yo creo que ese es el elemento fundamental que le ha hecho. Y luego, pues para decir un poco más de él, he tenido que ir a internet, me he tropezado con un medio asturiano, se llama Norte, si a alguno de los por aquí le suena seguro, y entonces pues él cuenta, dice en su momento que ese trabajo lo ocupa desde hace más de 10 años, que viene, entre comillas, de mi punto montañero, también dice que es licenciado en Derecho, lo cual se explica la paciencia de él para estar consultando documentos jurídicos y de archivos militares y tal, que a lo mejor otro profesional de otra cosa se hubiera cansado. Pero también él dice y se reconoce como historiador vocacional. El título es totalmente claro sobre la intención que lo nieve, que le mueve, Los Fugados. La necesidad de contar sobre esto coincide con una fuga, pero la pista que él sigue son a las personas que salieron de allí, que se quedaron allí, que murieron o que llegaron al final. Y yo creo que es muy importante en este libro no perder de vista los fugados. Yo creo que es algo... también diré
que su punto montañero se refleja porque el libro, hasta donde yo he leído, es una lección de toponimia. Y entonces, pues supongo que es parte de su ímpetu montañero, pero también creo que tiene algo, a lo mejor me equivoco y él me corrige. A la gente que sea montañero y conozca la zona, cuando llegue a aquel sitio, que se llama así, seguramente él lo va a relacionar con algo que pasó, con una fosa, con un asesinato, con unas detenciones, con esto. A medida que la lectura avanza, asistimos a una auténtica cacería. Tú también lo cuentas por ahí, no sé qué página, y en realidad de lo que estamos siendo testigos es de una cacería. Y yo aquí haría una referencia a un libro que presentamos aquí hace unos años, os acordáis de los Sanfermines del 78, donde José Antonio Urbiola graba aquello de no os importe matar, seguramente los que salieron matar, sobre todo matarlos, porque no pues eso. Y luego en la página 7, yo esto sí que soy mucho discutido, hablas de memoria u olvido, y entre comillas yo he copiado y dice: esta evasión como hecho histórico enfrenta una pelea desigual entre quienes tratan de recuperar su memoria y quienes la silencian. Memoria frente al silencio. Hace unos meses estuvo por aquí la consejera Ana Ollo y alguien le planteó, era una charla, por qué o si se podía hacer en Tudela, lugar de memoria, el antiguo convento de San Francisco, que conocemos como cuartel de sementales, donde pasaron una gran cantidad de las personas que fueron detenidas a partir del 19 de julio, muchas de las cuales, unas cuantas fueron asesinadas y demás, y ella planteó pues bueno, que si se solicitaba, pues que se podría estudiar. Hubo algún partido que el día siguiente dijo que de ninguna manera. Y entonces, yo pensando sobre este libro, se me ha ocurrido una cosa que quiero compartir, que a lo mejor los lugares de la memoria son lugares de la memoria, pero que nosotros también podemos tener rincones para la memoria. Y me explico cuál es la idea. Y este libro sería un libro necesario también. En nuestra casa todos, seguramente todos, guardamos libros que hemos ido comprando, papeles que tienen que ver con la memoria de lo que pasó en Ezkaba en muchos sitios. Y entonces yo os animo, y a lo mejor sería un poco el núcleo de origen del Ateneo, entre otras cosas, en el momento que tengamos, que construyamos en casa rincones para la memoria. Este libro sería un libro importante y sería un libro necesario. Y luego, acabo y dice, donde tú decías memoria frente a silencio, yo llevo mucho tiempo que no creo que lo contrario de memoria sea silencio, en este caso. Silencio, para mí, olvido, memoria o olvido. Olvido, uno olvida lo que ha salido, pero aquí estamos, en todos estos casos estamos en un caso contrario. Lo que se pretende es que no sepamos. Desde arriba, desde el poder, desde todos esto, lo que pretenden es que no sepamos. Y entonces yo diría que no es memoria frente a olvido, yo creo que es memoria frente a encubrimiento. Los poderes pretenden, y la política, y esto viene a cuento lo que estoy diciendo, porque estamos en vísperas de elecciones. Feijóo dice, y parece que lo oímos con la mayor natural del mundo, que derogará la ley de memoria democrática. Pues volvemos al encubrimiento, a la ocultación, a todo eso, y yo me sorprendo de que no haya una respuesta en la ciudadanía, en la sociedad, mucho más amplia frente a cosas como esta. Sin más, os dejo con Fermín. En 1944, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, escaparon de un campo de concentración en Polonia 67 británicos. De los 67 que escapan, matan a 50 y 3 logran llegar a Gran Bretaña. Pero 6 años antes, desde esta fortaleza, Alfonso XII, San Cristóbal, en el monte Ezkaba, al lado de la ciudad de Pamplona, se escapan 795. Matan en los montes a 206 y son 3 los que cruzan la Muga. Aparte de esos 206, matan a otros 14 en la ciudadela de Pamplona como organizadores de esta evasión, son 220. Y entre aquellos que fueron capturados, hubo todavía otros 45 que murieron en las celdas entre ese año 38 y el año 43.
266. La pregunta sería, ¿cuál es la gran evasión? Esa versión cinematográfica que a muchos nos sonará, de Steve McQueen por los campos, ¿no?, escapando, en esa versión cinematográfica sobre esos hechos reales, o aquella que acontece en la puerta de nuestra casa, como quien dice, ¿no?, 6 años antes. Ahí tiene mucho que ver, todo el rato es una constante en esta exposición, el tema del silencio, ¿no? Silencio impuesto, silencio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ese 22 de mayo? El 22 de mayo del 38 está la guerra muy avanzada, hay 2.500 presos allá, y en esa tarde de domingo, una tarde lluviosa, lo último que se esperan los centinelas es que haya un grupo, 50, posiblemente un núcleo duro, con menos cantidad de gente sabedora, que hacen una toma audaz del fuerte. Volviendo aquí estaban ellos hacinados, no vivían, estaban hacinados. Ahí había también parte de lo que eran presos, pero también estaban servicios, la cocina, el locutorio, etc. Y ahí en este otro lado, en el otro lado del rastrillo, es donde estaba la guarnición. Ahí hay ese grupo que hace esa toma del fuerte del penal, de la parte de penal, y luego arremeten contra la guarnición que estaba allí cenando. Toman la fortaleza, salen al exterior. Muchos no solo les ocurren como a los centinelas, que se quedan sorprendidos. La mayoría desconocen qué es lo que ocurre, piensan que se ha podido acabar la guerra o que les han concedido un indulto, pero al poco los organizadores les van planteando en grupos y a la frontera, 50 kilómetros. Y es cuando cada uno tiene que tomar allá una decisión, decir, ¿qué hago? Se encuentran mal calzados, muy desnutridos, desorientados. Hay un 47% de castellano-leoneses, 23% de gallegos, hay muy pocos navarros, muy poca gente sabedora del camino hacia la frontera, y entonces hay muchos más sabiendo que se ha escapado alguno de los centinelas que dicen, yo me vuelvo atrás. Pero hay casi 800 que, como dice uno de ellos, dicen, mira, yo prefiero que me peguen un tiro en el monte a este lento morir, porque ya se moría. Entre el día 1 y el día 21 de mayo de 38, allá murieron 4 de los presos, allá se morían. Y entonces dicen, escapo, ¿no? Y ocurre las cifras esas que daban. Se escapan 795 y matan a todos esos. Salen aquí, ven las luces de la ciudad y hacia el norte saben que está la frontera y hacia allá se lanzan, sin saber muy bien dónde está, simplemente echando hacia el norte. Volveremos acerca de eso. Lo cierto es que después de tantos años se ha sabido muy a cuentagotas todos estos hechos. Sin embargo, en aquel momento apareció esta evasión en la prensa francesa, la prensa republicana, la prensa inglesa, y hubo 3 reseñas en el New York Times en aquel momento hablando de esta evasión. Tuvo su importancia. Pero al cabo de unas semanas empieza la ofensiva del Ebro. A nivel internacional, Hitler presiona sobre los sudetes en Checoslovaquia. Está todo el mundo ya pensando en otra cosa y este tema desaparece. Obviamente, en lo que es en el Estado se callan porque no es un tema que quieran publicitar. Y así estamos durante tantas décadas. La pregunta al final, cuando hago esa primera publicación del 2013, es decir, y ahora, es una reflexión, decir, ¿qué hemos sabido en los últimos años acerca de toda esta evasión? Yo cuando empecé me planteaba decir, ¿quiénes son los que escapan y alcanzan la frontera? Pues
Son 2 castellanos, un leonés, Jovino, que tardan entre 10 y 13 días en alcanzar la frontera. En realidad, no 13 días, sino noches. Andan a las noches, se esconden durante el día. Tienen una cultura jornalera que les dice, ahí sale el sol, allí se mete, por ahí está el norte. Lo mismo con las estrellas, también se van guiando, ¿no? Digo, tardan entre 10 y 13 días. Estos dos, José Marinero y Valentín, llegan juntos, los tienen que montar en unas caballerías, porque llegan con los pies ya destrozados, ¿no? Y lo sorprendente es que después de pasar por el consulado republicano de Hendaya, a los 3 días después de estar encarcelados y después de semejante epopeya para llegar, ¿no?, ya los devuelven a la Barcelona republicana y siguen estando allá al servicio de la República. Será en el año 39, al año siguiente, cuando ya abandonan definitivamente, con el ejército derrotado, el ejército de la República derrotado, son encerrados nuevamente en campos de confinamiento franceses y vivirán y morirán en el exilio. 2 en Francia, y José Marinero es de los que se exila a México. Cuando presenté la primera edición del libro vino Pilar, su hija, Pilar Marinero, y ella nos decía, yo nunca supe, nuestra familia nunca supo en vida de nuestro padre que había sido de UGT, que había sido encerrado, que se había escapado. Pertenece a todo ese amplio sector de gente que pasó página y ya nunca habló. Algo muy propio que se repetirá en muchos elementos en esta exposición, ¿no? Ese silencio que ha imperado por allá. Hablaba de estos 3, también os voy a comentar una cosa acerca de Jovino. Jovino volvió a su tierra leonesa 50 años después de haber escapado y pasó por Pamplona y no supo identificar dónde estaba el fuerte, porque quienes habéis estado, sabéis que está encajado en lo que es la cima del monte, de tal manera que desde el exterior apenas se aprecia que ahí hay nada, ¿no? Y sin embargo hay ahí esas 4 plantas que estábamos viendo, ¿no? Pero él no supo identificar, podía haber preguntado, pero en todo caso es la muestra de cómo está oculto. Hablaba de los 3 que alcanzan la Muga, pero también de otros tantos entre esos 800, como Mariano Herranz. Este era un miliciano de 20 años que había llegado ya al fuerte sin la pierna derecha y, como dice el sumario militar, yendo por faltarle una pierna a rastras por no poder hacer uso de las muletas. Lo cogieron en el Valle de Ezcabarte, en el otro lado, ¿no? Lo mismo, aquí estaría el fuerte, esta es la cara norte, al otro lado está la ciudad, y aquí, en esta parte de aquí, en estos marcuelos, en esas piedras que se apartan del cereal, ahí se esconde, cuando empieza el tiroteo de esa noche, se esconde Amador. Amador era un zapatero pontevedrés que oye el tiroteo, se hace un pequeño zulo y ahí aguanta durante casi 3 meses sin atreverse a tirar hacia el norte y viendo el fuerte, pero sin atreverse también a regresar. Hasta que el 14 de agosto, unos cazadores de un pueblito de al lado, con los perros lo husmean y lo devuelven al fuerte. Y los militares le dicen, pero ¿y usted cómo vivía? ¿De qué vivía? ¿No? Y él dice, bueno, pues algunos caracoles, cangrejos de la regata o alguna hortaliza de los pueblos de alrededor, ¿no? Otro caso es el de Jacinto Ochoa, que este se escapa y es capturado bastante pronto, a los 3 días, en Sorobren, devuelto, pero el hombre en el año 44, en septiembre del 44, vuelve a escapa con otro compañero suyo que era Felipe Zelay. Felipe era de Abaurregaña, de Abaurrea Alta,
y entonces le dice, vale, nos escapamos, pero no vamos a ir por donde diga, sino por donde diga. Vale. El recorrido es más largo, ir por Irati, pero para ellos será más seguro y más conocido. Alcanzan la frontera, cruzan, es exitosa esa fuga, y cuando están en el otro lado les reciben con los brazos abiertos. Les reciben con los brazos abiertos, pero cuando cierran los brazos les han colocado un fusil. ¿Por qué? Porque su llegada coincide con la entrada guerrillera que se hizo en el año 44, en octubre, por el Valle de Arán, pero también por el Pirineo Navarro. Entraron un par de columnas, entre ellas estaba Jacinto y Felipe, y bueno, fue también una invasión fallida, tanto en Arán como por aquí. Felipe se vuelve y al cabo de un tiempo irá a vivir y morirá en Chile. Jacinto era un peleón, sigue hasta que es capturado en Yancy y estará 26 años en total en las cárceles de Franco. Esta es una celda típica, modelo de lo que era la Brigada 1, la brigada más dura que estaba en el sótano, en el subsuelo de la fortaleza. En origen podía ser para guardar allá alimentos, víveres o lo que fuese, pero se dedicó, cuando se hacinó de tanta gente, 2.500 estamos hablando, ¿no? Los tenían allí. Aquí, en ese espacio de 26 metros, estaban entre 20 y 25 personas. No había camas, no había mobiliario, tampoco tenían comedor. Había, y sigue habiendo todavía, unos clavos por aquí situados, que es donde podían dejar las poquitas pertenencias que tenían. Y es lo que explica que hubiese una auténtica necesidad de escapar, porque las condiciones de vida que tenían, entre enfermedades infecciosas, el hambre que pasaban, el frío, porque bueno, era toda una retahíla de condiciones muy extremas, ¿no? Entonces es lo que ellos plantean en esa celda 7 de la primera brigada. Se juntan, ahí coinciden varios de los que son principales organizadores. Pico, Elorza, Alzúa, varios de ellos. Hay uno que escribió unas memorias, un tal Josué Urresti, que no escapó, pero estaba ahí, y dice, Pico y Alzúaz, que eran de la margen izquierda vizcaína, uno era CNT, otro era el Partido Comunista, pero allá adentro no había esos distingos, allá era sobrevivir. Entonces, dice, Pico y Alzúaz hablaban entre ellos en esperanto. ¿Qué es esperanto? Esperanto es una lengua artificial creada en el siglo XIX con la vocación de ser una lengua internacional para las trabajadoras, trabajadores del mundo, ¿no? Algo que, como pudo ser el latín en la antigüedad, puede ser igual el inglés, ¿no? Y en ese tiempo, durante esas décadas, tuvo bastante impulso, particularmente en las organizaciones sindicales, ¿no? Estuve dando una vez una charla hace unos años en un congreso internacional de Esperanto, porque les hacía mucha gracia que la mayor fuga carcelaria de la historia de Europa se hubiese preparado en esa lengua que ellos tratan de promocionar, ¿no? Entonces, en la charla yo les pregunté, ¿cómo se diría en el momento en que abren las celdas y dicen, venga, todos a la calle, fuera, aurrera, nos vamos, ¿no? Y me dijeron, antauen, que es lo que pone ahí, y el motivo por el cual hice un sello, que cuando presento algún libro, en vez de poner una dedicatoria, le he hecho este sello que me parece que es mucho más bonito y más representativo acerca de estas gentes. Digo que hablaban entre ellos, estos organizadores, muchos de ellos en esperanto, porque es sorprendente cómo, hablando con unos con otros, y dicen, mira, te voy a enviar la fotografía del diccionario de esperanto que tenía mi padre. O sea, eso me ha ocurrido en varios casos, ¿no? Pero claro, entre 800 había alguien que era monolingüe en gallego y había Ramón Areta que era monolingüe en euskera, se escapa y cuando vuelve le tienen que poner un traductor porque no saben lo que le preguntan, ¿no?
Otro de los elementos que quería dedicarle una atención es al tema de las mujeres en una historia de soldados, requetés, centinelas, siempre varones. Y desde el año 34 había grupos de mujeres que visitaban a los presos. Los militares no podían dar crédito que semejante evasión se hubiese planteado sin apoyo externo. Y dirigen su mirada a aquellas personas, mujeres, que eran esposas, que eran madres, que visitaban a estos presos, ¿no? Desde el año, 34, existían ya grupos de mujeres organizadas, unas que eran nacionalistas, otras que eran de anarquistas, otras eran del Socorro Rojo Internacional, que visitaban organizadamente a estos presos. Hay una investigación hecha por una investigadora de Pamplona, Maya Kovacs, que reunió en un texto esas redes de solidaridad con los presos. Estas mujeres no solamente cumplían un apoyo material de llevarles ropa limpia, era también un apoyo afectivo acerca de cómo iban, y también transmitían información como hemos tomado Teruel. Había filtración acerca de información también del curso de la guerra. Por eso que los militares dicen, venga, pillan a una docena para saber, de las que habían visitado recientemente, para saber si tenían algún tipo de connivencia con ellos, ¿no? A pocos días, semanas, salen libres porque no, eso se organizó en las brigadas más duras sin ningún tipo de apoyo externo. Pero ellos querían realmente saber así. Salen la mayoría, excepto esta mujer, María Larraga. María era la esposa del alcalde de Berrinzana, Pedro Lacabe. Este hombre había logrado huir, vivía en Vidart, pero esta mujer visitaba a un sobrino, Pablo Asenjo, en el fuerte. Entonces dicen, joder, este es el contacto ideal. Tiene contactos dentro, contactos fuera, ¿no? Finalmente estuvo 18 meses en la cárcel de Ondarreta. Cuando vais a Donosti, veréis la hermosa playa de Ondarreta. Bueno, pues ahí se levantaba un mamotreto hasta el año 60, donde hubo muchos cientos de presos en ese periodo, como María Larraga. Hay otro elemento que también me quedé yo sorprendido cuando voy localizando esta información, desvelando esta información. Aparte de la fuga del 38, hubo dos intentos de evasión previos tan pronto como en el año 36. El golpe es el 18 de julio, pero a finales de ese mes de julio y en el mes de octubre hay dos intentos de escapada, y quien lo organiza es el colectivo anarquista del Fuerte. Y ahora voy a hacer un poquito de inciso, pero y mezclar ahí fechas, pero es necesario para entender un poquito este tema. Vamos a ver. El Frente Popular gana las elecciones en febrero del 36. El Fuerte se abre como penal después de la insurrección que se da en Asturias y que se da en muchos sitios, y traen aquí a muchos presos. El Frente Popular, antes de ganar las elecciones, promete que sacará a esos presos, miles, 30.000 presos que había de ese proceso insurreccional de octubre del 34. Gana el Frente Popular en ese mes de febrero, 5 meses antes del golpe de los militares, y salen miles de presos, pero el Frente Popular no se atreve o no quiere sacar a los presos anarquistas que estaban condenados por delitos comunes, robos a bancos, tenencia de armas, etc., ¿no? Y entonces estos provocan plantes en todas las cárceles del Estado, en todas. Y en ese momento lo que hacen es, dicen, a los revoltosos, a estos incorregibles, los traemos al penal de San Cristóbal, penal de Ezcaba.
Se había dicho siempre equivocadamente que habían salido los presos en febrero con el triunfo del Frente Popular y que se había vuelto a abrir el fuerte con el golpe de julio. No es así. En el mes de junio vienen 200 presos. ¿Quiénes son esos 200 presos? Estos. No todos eran de CNT, 44 de ellos por lo menos sí. Es difícil muchas veces localizar su filiación sindical, política, después de tantos años, pero quiero decir que había un núcleo importante que sí que pertenecían a CNT, CNT-FAI en algunos casos. Y estos son los que organizan esos intentos de evasión. Nada más entrar, incluso antes del golpe, sin saber nada, ya van preparando el plan de evasión. Ven que empieza a entrar gente a partir del 19 de julio, pero ellos van a lo suyo y hacen 2 intentos de escapada. Quizá a algunos suene que el año pasado el Instituto Navarro de Memoria con la Sociedad Aranzadi exhumó en el cementerio de Berriozar unos restos de unos de que dijeron, estos son presos del fuerte. Cuando empezaron a abrir y dije, mira, pues salen casquillos de bala. Cuando salieron casquillos de bala yo les dije a Aranzadi, estos son los anarquistas que fusilan en noviembre del 36. ¿Por qué? Porque si estos han muerto de tuberculosis, etcétera, esos no tienen casquillo de bala. Y dice, aquí enterraron a 21 en Berriozar y otros 4 en Artica. ¿Cuántos salieron así en la línea? 21. Pertenecían los restos a esos que habían matado, porque los militares dicen, vamos a ver, estamos aquí sacando a gente uno detrás de otra a fusilar, etcétera, y estos nos están dando aquí guerra adentro, dice, escarmiento, ¿no? Fusilan a 25 de ellos, que luego se decía, habían fusilado a unos que eran comunes, aplicándoles la ley de fugas. Eran, al menos de los 25, por lo menos 17 eran de CNT, es decir, era el colectivo anarquista quien lo hace. Hay otra, no solamente hubo más evasiones, las que cuento de Jacinto, las que cuento de estos anarquistas, sino también hay otro episodio acerca de que pudo haber un cuarto fugado que alcanzó la Muga que no quedó documentado. Tal y como lo cuenta este hombre a mitad de camino en un pueblecito iraní, lo cuentan también otras determinadas personas y yo voy acumulando indicios que prueban que todo eso que dicen era así. No me voy a extender porque sería bastante complicado, pero eso tenía una premisa previa. Y la premisa previa era que en el fuerte hubo casi 1 millar de presos que pasaron por ahí y nunca fueron registrados. Y entonces dice, si entre ellos había algunos que escaparon, pues obviamente tenían la posibilidad de no ser luego documentados porque no estaban registrados. Entre otras cosas encontraba un documento de otro sumario que prueba que cuando decían en el libro de registro oficial que había 20 en el mes de septiembre del 36, en realidad ya había más de 600, ¿no? Que nunca fueron documentados. Como por ejemplo un par de casos, el alcalde de Azagra, Constantino Cerdán, se sabe por su partida de función que primero que lo ingresaron allá y que murió en abril del 37, tan tarde como abril del 37, en la puerta del fuerte. Lo dicen así, ¿no? Lo suscriben. Y sin embargo este hombre no está en el libro de registro. Podría decir también como en el Heraldo de Aragón, a finales de julio, pues dicen, el general jefe de la aeronáutica vuela desde Madrid a Zaragoza para tratar de frenar que el general Cabanellas se sume a la rebelión militar. Lo cogen directamente y dice el Heraldo, y lo enviaron al fuerte. Nunca más se supo acerca de él. Y sería un sume y sigue para dar esas cifras de las que hablo. Otra de las cosas así que no aparecía más que en esta última edición es el caso de Benito Paredes. De todos los que maten en los montes, hay algunos casos que los matan de una manera
no documentada, y los entierran de una manera precipitada. Y luego el gobernador civil dice, oye, que tenéis que decir a ver quién es cada uno, porque si no, no va a haber manera de saber quiénes nos faltan o lo que sea. Y hubo 19 que quedaron como no identificados. Porque algunos de estos casos lo que hicieron fue decir, sabedores, como eran, que los iban a ejecutar, dieron nombres falsos. Y los informes de la Guardia Civil es muy curioso porque dice, es capturado, es interrogado y muere cuando intenta escapar. Pum, pam, 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 pam. Dicen varias cosas así. No, obviamente los tumban. Vale. Pero el caso de Benito Paredes es uno de estos 19. Pero en plena pandemia fui a un archivo, tenía ya la cita, en el archivo pirenaico de Barcelona, me permitieron entrar y me sorprendo cuando localizo un documento que el gobernador militar de Oviedo envía a su homónimo en Navarra, diciendo que uno de esos 19 que me enviasteis la lista, lo detectamos en el mes de agosto aquí en Avilés y en un operativo militar le dimos muerte. Hubo uno que se quedó sin saber que había logrado escapar hasta su tierra. Allá lo detectan y lo matan tan tarde como casi 3 meses después. Es este Benito Paredes, lo contrasté en el registro civil de Avilés y efectivamente dice esto, dice en un operativo militar, bla, bla, todas estas cosas. Otro apartado es el de las rutas a la frontera. A mí me han preguntado en más de una ocasión si tenía familiares dentro del fuerte. Quizá, no lo sé, dentro de los perseguidores. Pero el motivo a mí que me llamaba a moverme aquí hace ya unos 15 años era el pensar, digo, si esta gente hubiese tenido un par de mogalares en la puerta, ¿por dónde tenían que haber ido para alcanzar la frontera? Ese era un poco el primer interés, ¿no? Y eso es lo que me llevaba a saber un poquito más acerca de todo este tema. Finalmente este sería el mapa. Bueno, aquí está el fuerte. Aquí está la línea de frontera, donde está Quinto, y aquí está el Valle de los Aldudes, lo que fue en su momento la sexta merindad de ultrapuertos, ¿no? Y que está a 50 kilómetros de la fortaleza. Y entonces, viendo cuatro patas de una misma mesa, pues digo, ¿cómo se sabe por dónde anduvieron esta gente? La primera son los informes oficiales, ¿no? Que dice el comandante Trías Comadira, pues aquí en el Valle de Jus-la-Peña detuvimos, bla, 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 bla. Hacen ese tipo de información. La segunda es que capturan a 586. Muchos no saben nada, pero hay algunos que dicen, nos devolvieron desde Olave, nos montaron en un camión en Espinal. Hay otro que llegan allá y llegan a Gascue y dicen, ya estamos en Francia. Llegan a Olave y dice, estoy ya en Francia. O sea, entonces van dando información por ahí. La tercera pata serían los testimonios vecinales. Es sorprendente cómo rascas y en todos los pueblos, pueblito a pueblito, pequeñas poblaciones, hay información de que gente que te cuenta, estaban por ahí arriba, los cogieron, los capturaron aquí en las escuelas. Eso lo contaba, por ejemplo, Floren Urtasun, allá en Maquirria, casi al principio. Ella estaba con sus amigas saliendo del Rosario ese domingo 22 de mayo y ve una marabunta de gente que se les echa encima, se asustan y dice, y al día siguiente no hubo escuela porque a los capturados los echaban para allá, para la escuela. Y yo desde la ventana veía cómo los metían, dice, y metieron a uno que le faltaba la pierna derecha. Dice, todavía le puedo ver la cara. Y le enseñé entonces la fotografía y dije, mira, 80 años después, aquí le ves ahora realmente la cara de este al que le faltaba la pierna, ese que citaba anteriormente. Testimonios vecinales y fosas localizadas. El último componente más dramático acerca de todo este tema. Pero es así, o sea, en el GR 225, gran recorrido que une el fuerte con el pueblito de Urepel al que llegó este jovino del que hablaba, 50 kilómetros, ¿no?
pues GR, gran recorrido, digo, 225. He preguntado por qué 225 y como ya se ha leído el libro, dice, claro, la fecha 22 del 5, 22 de mayo. Y lo sorprendente a la hora de, bueno, en base a todo eso es cómo se hace ese recorrido, ese sendero que alcanza ya esta parte del Valle de los Aldudes, ¿no? Y lo que a mí me maravillaba al cabo de todos estos años es cómo los 30 resistentes que cuando empieza junio, 8 días después de que se han escapado, en su inmensa mayoría siguen apareciendo en esta misma dirección de lo que es Filbeti, el Valle de Erro, la parte de Sorogain, van por allá. De hecho, Jovino cruza aquí, estos dos cruzan por aquí, y ese otro cuarto que citó estaría escoltado entre unos y otros, cada uno por su cuenta, pero todos van por allá. Y eso lo dicen los informes del Estado Mayor y lo dice el The Guardian en Gran Bretaña, ¿no? Es sorprendente cómo se encaminan todos en esa dirección sin saber. Obviamente no saben nada, pero saben hacia dónde se tienen que dirigir. Hay una cosa muy satisfactoria, es cualquiera de los que estamos aquí hacemos muchas cosas en la vida que no sirven para nada, ¿no? Y sin embargo este tema del GR es muy gratificante, la cantidad de gente que se ha ido moviendo. Entonces es una invitación a que alguna vez os lo planteéis. Cuando yo estuve en Sorogain, ya casi cerca de la Muga, pues había 6 de San Adrián, había un autobús que estaban haciendo el recorrido de este GR, como este grupo de montañeras que se ve aquí. Pero lo más atractivo entre todo esto es ese programa que tiene el Gobierno de Navarra de escuelas con memoria. Han ido chavales de Estella, de Marcilla, de varios sitios, casi siempre de la capital, de la cuenca, ¿no? En que hacen parte de este recorrido desde el Fuerte hasta Olave, o luego desde Sorogain hasta Urepé, y es muy satisfactorio. ¿Por qué? La mayoría de audiencias en las charlas es la representativa aquí. O sea, se interesan las personas que tenemos la edad que tenemos, ¿no? Metiendo nosotros en el mismo saco, que ya es mucho morro, pero bueno. Pero, sin embargo, para mí el punto atractivo de hacer estas cosas con estas chavalerías, cientos de chavales que hacen estos recorridos, algo así, ¿no? 15, 16 años, se dice memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? Para mí, simplificando, memoria histórica es que toda esa generación de chavales, chavalas, tengan conocimiento de unos hechos que a nosotros como generación nos fue negado. Nosotros no sabíamos nada de muchas cosas, de esto tampoco, ¿no? Precisamente ese es otro de los apartados que quería llamar la atención, es los olvidados. Hace años voy a Pontevedra, doy una charla y aparece allá pues un sobrino, una nieta de Atilano Godoy, me dan la fotografía y me dicen, ¿dónde está Atilano? ¿No? Y me dicen, lo único que sabemos es que murió en el Valle de Esteríbar en el mes de junio. Y le digo, pues casi seguramente no. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque en las actas de defunción de todos los que se fugan y mueren fusilados, dice siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hacen un expediente, un teniente coronel de la Guardia Civil, y dice, murieron en la refriega en el mes de junio en el Valle de Esteríbar. Y sin embargo hay algunos casos que se desliza otra información, como es en el caso de Atilano. En su mismo registro civil se anota, dice, Atilano Godoy falleció en el Valle de Juslapeña, Navarra, el 25 de mayo del 38, fusilado. Algo parecido es lo que el párroco de Ibero le hace a la viuda de José Garmendia, que dice, José Garmendia
fugado del fuerte, fue fusilado y enterrado en Ibero, a orillas del río Arga, el 24 de mayo del 38. Sería un suma y sigue, obviamente no voy a... pero sería un suma y sigue en este sentido, ¿no? Y finalmente se logra con el tiempo el hacerte una composición acerca de todos estos muertos. Yo contaba antes de empezar la charla que cuando publiqué la primera edición del libro, cierro el libro y al cabo de un par de meses digo, ¿y dónde están los 206? Porque yo había hablado de la biografía de los que habían alcanzado la frontera, y lo otro, digo, ¿y dónde están los...? Y veo que no hay nada documentado acerca de estos, y es una carrera contrarreloj otra vez, a hablar con la misma gente que tiene 80, 90 años y que vayan situando ahí este tipo de información, ¿no? Y este tipo de información que hace que finalmente se hayan exhumado 14 fosas, los restos de 54 y que haya habido 8 identificaciones. Por ejemplo, una de las últimas identificaciones fue esta en Olave, que es la mayor fosa declarada lugar de memoria, ¿no? Y donde se identifica a Francisco Lecea, que era de Mendavia, o este Máximo Sainz, que era de Sojo, aunque su familia ya vivía en Gasteiz, ¿no? Y de hecho son sobrinos suyos que viven allá, que con su ADN, cotejando el banco de datos del Gobierno de Navarra, del Instituto de Memoria, con estos restos, se consigue esas identificaciones, ¿no? Curiosamente, ellos dos son de los 16, son dos navarros. ¿Por qué había tan pocos navarros en la escapada? Nos habrían matado. Pues sí. La respuesta, obviamente, nunca la respuesta es unívoca, pero de 800 solamente son 19 navarros. Y yo me preguntaba, ¿qué pocos? Y más teniendo la expectativa de que algunos de ellos podían saber más acerca de lo que era la geografía del norte, etc., ¿no? Y sin embargo, 19. Y la contestación correcta yo creo que es porque los habían matado. Cuando entran a cientos en el fuerte a partir de julio del 36, luego el cálculo es que hay unos 150 o algo más que salen a ser fusilados en las curvas del monte o en sitios que se los llevan a la tejería, a sitios, ¿no? Y entonces muchos de ellos, la mayoría de ellos son navarros, entonces no había para tantos en ese momento. O sea, la proporción es mucho más alta de vallisoletanos o de pontevedreses que de cualquier otro sitio, ¿no? Otra de las preguntas que me hacía a mí Aranzadi ya hace unos años, decía, ¿por qué los matan? Y yo decía, no los matan porque los pillan con los fusiles en la mano, porque cuando termina el operativo de los 68 fusiles que han incautado, pues todavía queda un informe que dice, quedan 54 por recuperar. En el monte, arrojados al río, abandonados en los campos de cereal, lo que sea, ¿no? Y es también reciente, de esta última edición precisamente, que pillo el motivo de cuál es el criterio. Sí que había detectado, y así se ponía anteriormente en otras ediciones, que coincidía que las muertes en Burutaen, en Olave, en Enderiz, en varios sitios, cuando se sabía la fecha, era el 26 de mayo, jueves, 4 días después, día de la ascensión. Y yo decía, qué coincidencia, de coincidencia nada, porque en el registro de fugados capturados, el día 23 de los 800 capturan a 250, el 24 185, el miércoles 81 y el día 26 1. ¿Qué es lo que ocurre? La misma noche del 22 de mayo, desde el Estado Mayor del Ejército en Burgos, envían a 2 altos oficiales de inteligencia. Primero, para controlar qué es lo que ha pasado, porque no se fían de los de ahí. De hecho, el jefe de la guarnición, el director de la cárcel, que vivía y estaba cenando en ese momento en el Hotel La Perla,
esos son encarcelados por la negligencia en la custodia del servicio. Y tampoco se dice nada, pero el gobernador militar fue destituido. Bien, entonces ellos son los que toman ahí el control de qué es lo que ha pasado y del operativo. Y lo que ocurre es que hasta el día 26 matan a 1 de cada 7, pero a partir de ese momento matan a más de los que devuelven al fuerte. Es decir, aquellos contumaces, aquellos que no han querido ya entregarse, les damos. Esa es la explicación de cuál fue el criterio para matarlos. Yo en alguna ocasión hago también otra pregunta, es decir, ¿por qué este empeño en ir detrás? Como me decía uno de estos chavales de 15 años, dice, pero si ya están todos muertos, ¿no? Y bueno, tratas allá de darles algunas claves acerca de este tema, ¿no? O sea, y yo además es que les hago esta pregunta y les digo, vamos a ver, en una época en que andamos con la pandemia, que andamos con guerras, con tantos problemas, algo así, ¿por qué este empeño en acercarnos a este tema, a estas gentes? Eso sí que estaba en la primera edición, la frase que pone ahí. Las pequeñas historias personales sí importan. Hay que defender cosas esenciales como recuperar la pequeña historia de personas y lugares, ¿no? Ese es el sentido. El libro, efectivamente, no habla de otra cosa sino de esas personas. ¿Quiénes eran sus familias, ¿no? Y como dice en la ley de memoria democrática, de la que hablabas, lo cita, dice, el olvido no es una opción. Ese es un poquito el sentido. Estas eran unas gentes sencillas que vivían en sus casas, pertenecían a una organización sindical, a un partido de izquierdas, son arrebatados de sus casas por su oposición a un golpe militar, encerrados en un penal infame, donde los maltratan, se ven abocados a escapar y los matan por esos montes, ¿no? Y yo creo que ese es un poquito el sentido. No siempre dicen, claro, el derecho de las familias, ¿no? Se invoca el derecho de las familias a conocer, ese que decía Atilano Godoy. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que pocas igual de las personas que estamos aquí tuvimos precisamente un familiar allá y sin embargo hay un interés por parte de la sociedad de cerrar una anomalía. Enterrar a tus muertos es algo que se hace desde el neolítico en todas las sociedades, ¿no? Y sin embargo aquí ha sido un derecho tan elemental que ha sido negado para estos y para tantos otros, ¿no? Y sin embargo yo creo que todavía hay uno más lejos, yo creo que es la sociedad que plantea también ponerle un cierre a esa anomalía que significa que estén esas 200 personas por ahí, por esos montes. Hay otro hecho que, estando aquí en Tudela, yo creo que es para tenerlo como comentario, y es el que cuando se habla de los fusilamientos, de esos 3.500 fusilamientos en Navarra, la cabeza se te va a los pueblos de la ribera, tan masacrados, ¿no? Y es verdad, es verdad. Pero también hay que añadir una cuestión, y es que en esos pequeños pueblos, esos valles del norte, que esquivaron las matanzas del año 36, ¿no? De repente en el año 38 se vieron envueltos en un operativo de captura que supuso que en ese último año de guerra es donde más muertes extrajudiciales se dan. No se dan aquí, se dan en esos pequeños pueblecitos. Y eso probablemente explica también ese silencio. No solo los 40 años de dictadura, sino también el hecho de que de esa participación activa o pasiva que tuvieron en la persecución, y no fue un plato de gusto. No fue un plato de gusto y no se llegó a comentar. En Burutain, ese es el equipo de Aranzadi su mando, este era Martín Laguardia, 87 años, ya es fallecido, pero en aquel momento él es el que dice, oye,
en la prensa, en televisión, que ha habido una exhumación en Olave, y él dice, aquí también, ¿no? Y entonces estamos allí y yo le preguntaba, esta es Monse, que es una segoviana, que anda buscando a su abuelo. Vale. Y entonces este Martín era un crío, revolotea alrededor de la Guardia Civil de Olave, como los demás críos que no tienen clase, y dice, están ahí. Se abre y efectivamente ahí aparecen los restos de estos 6. Yo le decía a Martín, ¿y usted esto no lo había comentado? Porque él lo comenta cuando digo, sale en televisión y se normaliza, ¿no? De alguna manera se normaliza. Y entonces dice, no, yo nunca. Y digo, ¿y a su mujer? Dice, no, nunca. No se entiende a los ojos de las generaciones actuales ese silencio y menos lo que él añade. Dice, ¿y no me pasará nada? O sea, no hace falta dar más explicaciones, no me pasará nada. Es algo parecido a lo que ocurre en la Rasuaña, allá en el Valle de Esteriba, también a mitad de camino, en que en una comida familiar están hablando de otra exhumación, en Leranoz, ¿no? Y la madre interviene y dice, sí, aquí también. Se le vuelve la hija 55 años y dice, ¿pero qué dices, mamá? Y dice, sí, aquí también. Y me llaman, hablo con esto y le digo, Paulina, ¿y dónde están? Dice, mira, en el cementerio, en el exterior, en una esquina, bla, 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 bla. Y digo, ¿usted cómo sabe esto, Paulina? ¿No? Me dice, ¿cómo no lo voy a saber? Si el que estaba haciendo la fosa era mi padre. Perseguirles, les persiguieron allá carabineros, falangistas, requetés, militares, guardias civiles y parte de esa población conocedora del territorio, voluntaria o involuntariamente, pero enterrar siempre los enterraron los mismos, los de los pueblos, el padre de Paulina. Y es lo que dice, van a salir 2 de esta manera, 2 de la otra manera. Ella estaba muy reticente, como tanta gente ahí, de salir y hablar y de todo esto, ¿no? Lo hizo, lo hizo. Ahí estaba Paulina y 2 años después, con su máscara para la pandemia, viene desde un pueblito de Palencia, Paula de la Fuente, hija de Leoncio de la Fuente, uno de esos 4 que se identifica por el medio de su ADN y que antes de volver a su casa con la caja con los restos de su padre bajo el brazo, ella contaba que lo vio partir cuando ella tenía 10 años y que ya nunca más lo supo. Y antes de irse, pues se da un abrazo Paula con Paulina, que quedan ahí hermanadas, ¿no? Ese es un poquito el sentido de por qué este empeño, en definitiva. Como diría el poeta Luis Rosales, la intención que tendríamos sería iluminar las estancias hasta dejar la casa encendida. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias al Centro Republicano, gracias a la presentación y hasta aquí.